El reloj marcaba la 1:47 de la madrugada. La casa estaba en silencio. Ese silencio profundo que solo existe cuando todos duermen y el mundo parece haberse detenido por completo. Valeria llevaba media hora despierta sin saber por qué. No había tenido una pesadilla. No había ningún ruido extraño. Era simplemente esa sensación que a veces se instala en el pecho sin pedir permiso. Esa inquietud que no tiene nombre pero que te obliga a abrir los ojos en la oscuridad. Se levantó despacio para no despertar a nadie. Caminó descalza por el pasillo, la madera fría bajo sus pies, la luz apagada, solo la claridad tenue que entraba por la ventana del fondo. Y entonces escuchó la voz de su marido. Rodrigo estaba en la cocina, hablando en voz baja al teléfono. Esa voz baja que la gente usa cuando no quiere ser escuchada. Valeria se detuvo antes de doblar la esquina. No supo por qué no siguió caminando. Algo la detuvo, algo que estaba más allá del pensamiento racional. Y escuchó: no me importa cómo lo hagas. Necesito que esa mujer desaparezca de nuestras vidas para siempre. Silencio. Valeria no se movió, no respiró. Las palabras se quedaron flotando en el aire de la cocina como si tuvieran peso físico, como si pudieran caer y romper algo. Rodrigo siguió hablando en voz aún más baja. Ella ya no pudo escuchar más, pero no necesitaba escuchar más. Esa mujer, solo había una mujer en esa casa aparte de ella, su madre. Valeria regresó al cuarto con pasos que no hacían ruido. Se metió a la cama, se quedó mirando el techo. Y lo que sintió en ese momento no fue rabia, aunque la rabia hubiera sido lo más comprensible del mundo. No fue miedo, aunque el miedo también habría tenido sentido. Lo que sintió fue una especie de frío interior, como si algo que había estado tibio durante años se hubiera apagado de golpe, como si una luz pequeña pero constante, esa que uno ni nota hasta que desaparece, simplemente se hubiera ido. Rodrigo entró al cuarto 10 minutos después. Se acomodó a su lado. Su respiración se hizo lenta y pareja en cuestión de minutos. Valeria lo miró en la oscuridad. Ese hombre que llevaba 11 años durmiendo a su lado. Ese hombre cuya mano había apretado en los momentos más difíciles de su vida. Ese hombre que la conocía mejor que nadie y a quien ella también creía conocer completamente. Lord miró y pensó una sola cosa: no sé quién eres. La mañana llegó con una normalidad que a Valeria le resultó casi insoportable. El sol entraba por las cortinas de la cocina. El café estaba hirviendo. Rodrigo estaba parado frente a la estufa con su camisa de trabajo todavía a medio abotonar, moviéndose con esa calma de siempre, con esa rutina que durante años le había parecido reconfortante y que ahora se sentía como una actuación. Le puso el café enfrente, le dio un beso en la frente. ¿Dormiste bien?, le preguntó. Valeria lo miró a los ojos. Muy bien, dijo ella. ¿Y tú? Como siempre, sonrió. Ella también sonrió, y en ese momento, algo en Valeria se acomodó en su lugar. No la resignación, no el perdón. Algo diferente, algo más tranquilo y más firme al mismo tiempo. La decisión de no reaccionar todavía, la decisión de entender primero, de ver con claridad antes de moverse, porque Valeria sabía algo que Rodrigo no sabía. Ella lo había escuchado. Esa misma tarde, mientras Rodrigo estaba en el trabajo, Valeria se sentó en la mesa del comedor con su agenda personal. La abrió en una página en blanco, tomó el lapicero y escribió lentamente, como quien graba algo en piedra: él no sabe lo que yo sé. Todavía. La cerró, la guardó. Luego fue al cuarto de su madre. Doña Carmen estaba sentada en su silla junto a la ventana, como casi siempre en las tardes. Tenía el cabello blanco recogido con esa forma sencilla que siempre había tenido, las manos sobre el regazo, los ojos mirando el jardín pequeño que había afuera. Ese jardín que ella misma había ayudado a sembrar cuando llegó a vivir con ellos 8 meses atrás. Valeria se sentó a su lado sin decir nada por un momento. Su madre era una mujer que había cargado mucho. Eso Valeria lo sabía desde siempre. La había visto trabajar con las manos y con el alma durante toda su infancia.
La había visto sola, sin quejarse, construyendo algo de la nada con una dignidad que a veces resultaba casi difícil de mirar. El derrame cerebral del año anterior la había dejado con dificultad para moverse sola, para subir escaleras, para cargar cosas. Nada grave según los médicos, nada irreversible, pero suficiente para que vivir sola ya no fuera seguro. Valeria no lo había dudado ni un segundo. «Te vienes con nosotros, mamá». Rodrigo lo había aceptado. Al menos eso había parecido. Hubo tensiones desde el principio. Valeria lo sabía. No era ciega. Las miradas que Rodrigo creía que ella no notaba. Los silencios que se instalaban en la mesa cuando doña Carmen hacía algún comentario. La forma en que él a veces respondía con una amabilidad tan medida, tan controlada, que en realidad no era amabilidad sino distancia, pero Valeria había elegido creer que era un proceso, que las familias necesitan tiempo para acomodarse, que las personas buenas a veces reaccionan mal ante los cambios y que eso no las convierte en personas malas. Había elegido creer eso porque era más fácil que la alternativa, y porque amaba a su marido, o al menos amaba al hombre que creía que era su marido, pero ahora, sentada junto a su madre en esa tarde silenciosa, escuchando el viento moverse entre las plantas del jardín, Valeria entendió algo que no había querido ver. Había señales. Habían estado ahí todo el tiempo. Los comentarios sutiles de Rodrigo sobre lo costoso que era mantener la casa con 3 personas. Las veces que mencionó, casi de pasada, que tal vez existían hogares especializados muy buenos para personas en la situación de su mamá. La forma en que a veces miraba a doña Carmen no con hostilidad abierta, sino con algo más difícil de nombrar. Algo que se parecía a un cálculo. Valeria había ignorado todo eso, porque a veces uno ignora las cosas que no quiere que sean verdad. Su madre volteó a verla. «¿Estás bien, mija?» Valeria sintió que la garganta se le cerraba un momento, pero sonrió, una sonrisa real, de esas que duelen un poco por dentro. «Estoy bien, mamá. Solo vine a estar contigo un rato». Doña Carmen asintió. La tomó de la mano sin hacer más preguntas, porque así era su madre, una mujer que entendía que a veces estar presente es suficiente, que no todo necesita palabras. Se quedaron así un momento largo, 2 mujeres, una ventana, el jardín afuera, y Valeria pensando en lo que había escuchado la noche anterior, en las palabras que seguían resonando, en algún lugar dentro de ella con una claridad que no bajaba. «Necesito que esa mujer desaparezca de nuestras vidas para siempre». Apretó la mano de su madre sin darse cuenta. Doña Carmen no preguntó nada, pero le devolvió el apretón, y Valeria entendió en ese momento que lo que viniera después, lo que fuera que Rodrigo estuviera planeando, lo que fuera que ella tuviera que enfrentar, no lo enfrentaría con rabia ni con desesperación. Lo enfrentaría con la misma calma silenciosa con la que su madre había enfrentado todo en la vida, con los ojos abiertos, y con una sorpresa que nadie esperaba. Había una fotografía en la sala que Valeria había mirado toda su vida sin realmente verla. Era una foto pequeña, enmarcada en madera oscura, colocada en el estante junto a los libros. En ella aparecían Rodrigo y Valeria el día de su boda. Él con esa sonrisa amplia que usaba cuando estaba genuinamente feliz. Ella con el cabello recogido y los ojos brillantes de una mujer que en ese momento creía que lo más difícil ya había pasado. Esa mañana, mientras Rodrigo se duchaba y su madre dormía todavía, Valeria se quedó mirando esa foto más tiempo del habitual. Pensó en quiénes eran esas 2 personas. Pensó en todo lo que habían construido juntos sin que nadie se los regalara, y pensó en lo frágil que puede ser algo que uno creía sólido. Rodrigo Salinas no había tenido una infancia fácil. Eso era algo que Valeria sabía, aunque él nunca hablaba de ello con detalle. Era de esos hombres que cargan su historia sin exhibirla, que mencionan el pasado de pasada, casi sin querer, y luego cambian el tema con esa habilidad que tienen las personas acostumbradas a no ser escuchadas.
Su padre había desaparecido cuando él tenía 5 años. No hubo explicación, no hubo despedida, una mañana simplemente no estaba, y su madre nunca quiso hablar de ello. Rodrigo creció con esa ausencia como parte del paisaje. Aprendió a no preguntar. Aprendió que algunas preguntas no tienen respuesta, o que las respuestas duelen más que el silencio. A los 17 ya trabajaba. A los 20 ya sostenía a su madre. A los 24 ya había aprendido a arreglar casi cualquier cosa con las manos porque no siempre hubo dinero para llamar a alguien que lo hiciera. Era un hombre hecho de esfuerzo propio, y eso, en muchos sentidos, era lo más admirable de él, pero también era lo que hacía tan difícil entenderlo cuando fallaba. Valeria lo había conocido en el lugar menos romántico del mundo, una ferretería. Ella buscaba una llave de paso para un problema de agua en el apartamento donde vivía con su madre. Él estaba ahí porque le habían encargado comprar materiales para una obra. Los dos buscaban lo mismo en el mismo pasillo, al mismo tiempo, y los dos llegaron al último empaque disponible. Se miraron. Él dijo que lo necesitaba más. Ella dijo que eso habría que verlo. Se rieron. Él le cedió el empaque. Le pidió el número de teléfono. Ella se lo dio pensando que probablemente nunca llamaría. Llamó esa misma noche. Los primeros años fueron de esos que uno recuerda con una mezcla de nostalgia y asombro, no porque fueran perfectos, sino porque tenían esa textura real de las cosas que importan. Las discusiones pequeñas, los acuerdos difíciles, las noches contando dinero en la mesa de la cocina para ver si alcanzaba, los planes grandes trazados en papel con emoción genuina. Rodrigo era un hombre trabajador hasta el exceso. Valeria era una mujer organizada hasta la precisión. Juntos formaban algo funcional, algo que se sentía como equipo. Lo que los unió no fue la pasión de película, fue algo más honesto y más duradero. Fue el reconocimiento mutuo, esa sensación de mirar a alguien y pensar, tú también sabes lo que es cargar algo solo. Tú también conoces ese cansancio, y aún así sigues de pie. Eso crea un vínculo que no es fácil de romper, pero tampoco es imposible. Doña Carmen había estado presente desde el principio, no de manera intrusiva. Al contrario, era una mujer que entendía los espacios y los respetaba. Cuando Valeria empezó a salir con Rodrigo, su madre simplemente lo observó. No hizo comentarios excesivos. No se adelantó a opinar, solo observó, con esa manera suya de mirar que a veces resultaba difícil de descifrar. La primera vez que Rodrigo fue a comer a la casa de Doña Carmen, todo fue cordial, amable, correcto, pero Valeria recordaba algo de esa noche que en su momento no supo interpretar. Cuando Rodrigo se fue, su madre se quedó un momento en la puerta viéndolo alejarse, y tuvo una expresión que Valeria no había visto antes en su cara. No era desaprobación, no era simpatía, era algo más parecido al reconocimiento, como si lo conociera de antes, como si lo hubiera visto en otro lugar o en otro tiempo. Valeria le preguntó esa noche qué le había parecido. Doña Carmen tardó un segundo antes de responder. Es un buen hombre, dijo al final. Cuídalo. Era una respuesta extraña. No cuídate tú, no que te cuide él, cuídalo a él. Valeria lo había olvidado hasta ahora. El embarazo llegó en el 5.º año de matrimonio. Fue una sorpresa, pero una sorpresa bienvenida. Rodrigo lo celebró con esa emoción contenida que era característica en él. No fue el hombre que lloró de alegría o que salió corriendo a contarle al mundo. Fue el hombre que esa noche preparó la cena en silencio, con más cuidado que de costumbre, y que al sentarse a la mesa tomó la mano de Valeria y la apretó sin decir nada. No necesitó decir nada. Ella entendió. La pérdida llegó 3 meses después, y fue de esas cosas que no tienen palabras adecuadas. No importa cuántas personas te digan que lo sienten, no importa cuántos libros existan sobre el tema. Hay un tipo de dolor que no cabe en ningún idioma y que cada persona carga a su manera. Rodrigo lo cargó hacia adentro, completamente hacia adentro. Dejó de hablar del tema en cuestión de días, no de manera cruel,
no con frialdad deliberada, sino con esa forma masculina y aprendida de procesar las heridas que consiste en enterrarlas tan profundo que con el tiempo uno casi logra convencerse de que no están. Valeria necesitaba hablar, Rodrigo necesitaba silencio, y en esa diferencia, sin que ninguno de los dos lo notara del todo, se abrió una grieta pequeña, no enorme, no visible, solo una grieta fina en la pared de algo que antes parecía sólido. Los años siguientes fueron buenos en la superficie, estabilidad económica, una casa propia, vacaciones una vez al año, cenas con amigos, la vida que se supone que uno debe querer y que cuando la tiene no siempre sabe bien cómo sentir. Pero Valeria a veces, en los momentos más callados, se preguntaba si Rodrigo estaba bien de verdad o si simplemente era muy bueno aparentándolo. Nunca se lo preguntó directamente, él nunca lo ofreció, y así, las cosas que no se dicen se van acumulando en los rincones de una casa hasta que un día uno tropieza con ellas sin esperarlo. Cuando doña Carmen tuvo el derrame, Valeria no dudó, su madre iba a vivir con ellos. Punto. Rodrigo asintió, dijo que sí, ayudó a acondicionar el cuarto, cargó los muebles, instaló las barras de apoyo en el baño, pero algo en él cambió desde el primer día que doña Carmen cruzó la puerta con sus cosas. Algo sutil, casi imperceptible, una tensión nueva en sus hombros, una forma distinta de moverse por la casa, como alguien que de repente se siente observado en su propio espacio y no sabe exactamente por qué le molesta tanto. Valeria lo atribuyó al ajuste, a los cambios, a que no todos procesan igual la llegada de alguien nuevo, aunque ese alguien sea familia. Lo que no imaginó era que hubiera algo más debajo de eso, algo que ninguna cantidad de paciencia, ni de buena voluntad podría haber preparado a ninguno de los tres para enfrentar. Porque a veces el pasado no llega de frente, no avisa, no toca la puerta, simplemente aparece un día dentro de casa, sentado a la mesa, mirándote con ojos que tú crees conocer, y todo lo que creías saber empieza a verse diferente. Hay momentos en la vida en que uno deja de vivir hacia adelante y empieza a observar hacia adentro. Valeria entró en uno de esos momentos la semana siguiente a aquella noche en el pasillo. Ya no veía su casa igual, los mismos muebles, las mismas paredes, la misma luz de siempre entrando por las mismas ventanas, pero todo se sentía diferente. Como cuando uno descubre que un cuadro que ha visto toda la vida está torcido y ya no puede dejar de notarlo. Empezó a observar con una atención que antes no tenía, no de manera agresiva, no con confrontaciones ni acusaciones, sino con esa calma fría y metódica que a veces aparece en las personas cuando el dolor es tan grande que el cuerpo decide convertirlo en concentración. Fue un martes por la tarde cuando encontró el primer hilo. Rodrigo había salido temprano esa mañana, con una excusa que Valeria no recordaría después, porque en ese momento tampoco le prestó atención. Ella aprovechó para revisar los estados de cuenta del mes anterior. Era algo que hacía regularmente como parte de la administración del hogar, nada fuera de lo ordinario, pero ese martes encontró un cargo que no reconoció, un pago a una firma de servicios legales, no enorme, pero tampoco pequeño, del tipo que uno no hace por curiosidad. Lo buscó, la firma existía, era real, estaba especializada en derecho de familia y tutelas. Valeria cerró la pantalla de la computadora despacio, se quedó sentada en silencio durante un momento largo. Tutelas, la palabra se instaló en su mente con un peso que no esperaba. Siguió buscando con cuidado durante los días siguientes. Encontró más cargos, 3 pagos en total, separados entre sí por 2 o 3 semanas, todos a la misma firma. El primero databa de hacía casi 2 meses. 2 meses. Rodrigo llevaba 2 meses construyendo algo en silencio mientras ella vivía su vida cotidiana, creyendo que las tensiones de la casa eran solo un periodo de adaptación. Encontró también una carpeta en el correo electrónico compartido que usaban para los servicios del hogar,
Rodrigo probablemente había olvidado que ese correo existía o que Valeria podía acceder a él. Dentro había documentos adjuntos, correspondencia con la firma de abogados, formularios a medio completar. Valeria los leyó todos. Lo que encontró le tomó el aire. No era un proceso de separación. No era nada relacionado con el matrimonio. Era un proceso para solicitar la tutela legal de doña Carmen. Los documentos argumentaban deterioro cognitivo progresivo, incapacidad para tomar decisiones propias, dependencia total, necesidad de supervisión especializada en una institución adecuada, palabras legales, frías, precisas, pero Valeria conocía a su madre. Doña Carmen tenía dificultades físicas. Sí, necesitaba ayuda para moverse. Sí, pero su mente estaba intacta. Sus conversaciones eran lúcidas. Sus opiniones eran claras. Su memoria funcionaba perfectamente. Lo que esos documentos describían no era su madre, era una versión fabricada de su madre, una versión construida para justificar algo, para sacarla de la casa de manera permanente y legal, sin que Valeria pudiera impedirlo una vez que el proceso estuviera avanzado. Esa noche Valeria no durmió, no por ansiedad, no por desesperación, sino porque su mente no dejaba de trabajar, de ordenar piezas, de trazar líneas entre puntos que antes parecían separados y que ahora formaban una figura clara y dolorosa. Los comentarios sobre el costo de mantener la casa, las sugerencias sobre hogares especializados, las miradas calculadas que ella había interpretado como incomodidad y que ahora entendía que eran otra cosa. Rodrigo no había reaccionado mal ante un cambio difícil. Rodrigo había estado planificando, y lo más difícil de sostener no era la traición en sí misma, era el tiempo, la cantidad de tiempo que él había necesitado para construir eso mientras ella vivía a su lado sin saberlo. Eso era lo que más pesaba, no lo que había hecho, sino cuánto tiempo llevaba haciéndolo. Al día siguiente buscó a una abogada, no a través del celular de la casa, no desde ninguna cuenta que Rodrigo pudiera rastrear, desde un café con internet público, con su correo personal antiguo que había dejado de usar años atrás. La abogada se llamaba Patricia, era especialista en derecho de familia. Valeria le explicó la situación en términos generales, sin revelar más de lo necesario. Todavía, Patricia le dijo algo que Valeria necesitaba escuchar. Le dijo que un proceso de tutela no se gana fácilmente si la persona en cuestión puede demostrar lucidez, que los diagnósticos médicos son la pieza central, que si los documentos de Rodrigo se basaban en evaluaciones irregulares o testimonios comprados, todo el proceso podía caerse. Le dijo también que en estos casos el tiempo importa, que era necesario documentar, reunir pruebas, construir un expediente propio antes de que el otro avanzara demasiado. Valeria escuchó todo, tomó notas, agradeció, y cuando salió del café a la calle, se dio cuenta de que por primera vez en días respiraba con algo parecido a la claridad, no porque el dolor hubiera bajado, sino porque ya tenía una dirección. En casa, la vida seguía su ritmo aparente. Rodrigo llegaba del trabajo, cenaban los tres. Hablaban de cosas pequeñas, el clima, las noticias, algún vecino. Doña Carmen contaba alguna historia de cuando era joven con esa manera suya de narrar que hacía que uno se olvidara del tiempo. Y Rodrigo escuchaba, asentía, sonreía en los momentos correctos. Valeria lo observaba, pensaba en los documentos, pensaba en los pagos. Pensaba en esa llamada nocturna al pasillo, y luego miraba a su madre reírse de algo que ella misma acababa de decir, con esa risa genuina que arrugaba los ojos, y sentía algo que no era exactamente rabia pero que se le parecía mucho. Era una especie de determinación silenciosa, una promesa interna que no necesitaba palabras porque era demasiado seria para reducirla a ellas. Fue una tarde de jueves cuando algo en la dinámica de la casa se quebró de manera inesperada. Valeria estaba en su cuarto revisando papeles cuando escuchó voces en la sala, no gritos, no una discusión abierta,
algo más contenido y por eso mismo más denso. Esa tensión que existe cuando dos personas se están diciendo cosas importantes con un volumen controlado. Se detuvo en el pasillo. Rodrigo le estaba hablando a doña Carmen. Le decía, con una amabilidad que sonaba demasiado medida, que había estado pensando en su bienestar, que la casa tenía limitaciones, que existían lugares especializados con personal capacitado, con compañía de personas de su edad, con actividades diseñadas para ella. Doña Carmen lo escuchó en silencio. Luego, le respondió con esa tranquilidad que solo tienen las personas que han vivido suficiente como para no dejarse desestabilizar fácilmente. Le dijo que agradecía su preocupación. Le dijo que por ahora estaba bien donde estaba, y hubo en su voz algo que Valeria notó desde el pasillo, algo que no era solo firmeza, era conocimiento, como si doña Carmen supiera exactamente lo que Rodrigo estaba haciendo y hubiera decidido no enfrentarlo todavía. Esa noche Rodrigo salió a hacer un mandado que tardó más de lo esperado. Valeria fue al cuarto de su madre. Doña Carmen estaba sentada en su silla de siempre, pero esta vez no miraba el jardín, miraba sus propias manos. Valeria se sentó frente a ella. ¿Qué te dijo hoy? Carmen levantó la vista. La miró durante un momento que se sintió más largo de lo que fue. Lo de siempre, dijo al final, pero en su voz había algo más, una sombra, como cuando alguien está a punto de decir algo importante y en el último segundo decide que todavía no es el momento. Valeria la miró. Mamá, doña Carmen desvió los ojos hacia la ventana. Aira, cosas que quiero contarte, dijo en voz baja, pero necesito que estés lista para escucharlas. Valeria sintió algo moverse en su interior, algo que no era exactamente miedo pero que compartía el mismo espacio. Estoy lista, dijo. Su madre negó suavemente con la cabeza. Todavía no, mija, todavía no. Y en ese silencio que siguió, Valeria entendió que lo que venía no era solo la historia de un hombre que quería sacar a una mujer de su casa, era algo más antiguo, algo con raíces más profundas de lo que ella había imaginado, y que cuando por fin saliera a la luz, nada volvería a verse exactamente igual. Hay verdades que esperan décadas para salir, no porque nadie las busque, sino porque quien las guarda sabe que el momento equivocado puede hacer más daño que el silencio mismo. Doña Carmen había cargado una de esas verdades durante 30 años, y esa noche, sentada frente a su hija en el cuarto pequeño que olía a lavanda y a madera vieja, decidió que el momento había llegado, no porque se sintiera lista, sino porque el tiempo ya no era un lujo que ninguna de las dos podía permitirse. Empezó despacio, como quien quita vendas con cuidado, sabiendo que debajo hay algo que va a doler pero que ya no puede seguir cubierto. Cuando Carmen tenía 32 años, conoció a un hombre. No fue algo que buscó. En ese tiempo ella llevaba ya varios años sola criando a Valeria, trabajando doble turno, viviendo esa vida estrecha y honesta de las mujeres que no tienen tiempo para el romanticismo porque la realidad les ocupa cada hora disponible. El hombre se llamaba Ernesto, era mayor que ella, tenía una posición estable, una manera de hablar que transmitía seguridad, y esa clase de presencia que en ciertos momentos de la vida uno confunde con solidez. Era casado, Carmen lo supo desde el principio. No hubo engaño en ese sentido, hubo algo peor. Hubo una decisión consciente de seguir adelante de todas formas porque en ese momento de su vida estaba tan cansada de estar sola que eligió no pensar demasiado en las consecuencias. Eso fue lo primero que le confesó a Valeria, con vergüenza real, con esa valentía difícil que se necesita para mostrarle a un hijo el lado de uno que nunca se quiso mostrar. Valeria escuchó sin interrumpir. La relación duró casi 2 años. Ernesto nunca prometió dejar a su esposa, y Carmen nunca se lo pidió, porque en algún lugar dentro de ella sabía que esa no era una promesa que él pudiera cumplir ni una que ella tuviera derecho a pedir. Cuando terminó de la manera en que terminan esas cosas,
gradualmente, con silencios cada vez más largos, con excusas cada vez menos elaboradas, hasta que un día simplemente dejó de llamar. Carmen no lo buscó, recogió ese dolor, lo guardó en el lugar donde guardaba todas las cosas que no podía resolver, y siguió adelante con su vida. Lo que no supo en ese momento era que Ernesto tenía un hijo, un niño de 5 años que ese mismo año se quedó sin padre porque Ernesto, sin explicación ni despedida, abandonó también a su propia familia. Carmen no lo supo entonces, lo supo muchos años después. Lo supo el día que Valeria llegó a casa con un joven de apellido Salinas que tenía los ojos de un hombre que ella nunca había logrado olvidar del todo. Valeria no habló durante un momento largo, procesó las palabras de su madre con esa lentitud que tiene el cerebro cuando recibe algo demasiado grande para acomodarlo de inmediato. Rodrigo era el hijo de Ernesto, el mismo hombre que había abandonado a su madre cuando él tenía 5 años. El mismo hombre cuya partida sin explicación había marcado a Rodrigo de maneras que él mismo probablemente no podía nombrar del todo. Rodrigo era el hijo del hombre con quien Carmen había tenido esa relación clandestina, y Carmen lo había sabido desde el principio, desde la primera vez que lo vio en su casa, desde esa noche en que se quedó mirándolo alejarse por la calle y tuvo esa expresión que Valeria recordaba ahora con una claridad nueva. Había dejado que la relación siguiera, había visto a su hija casarse con ese hombre, y había guardado silencio. Valeria sintió cosas distintas al mismo tiempo. No fue rabia pura, fue algo más complejo y más honesto que eso. Fue la mezcla confusa de quien entiende a alguien y al mismo tiempo no puede entenderlo, de quien ama a alguien y al mismo tiempo ve con claridad que ese alguien tomó una decisión que no tuvo derecho a tomar sola. ¿Por qué no me dijiste nada?, dijo Valeria. No fue una acusación con el volumen alto, fue una pregunta real, hecha desde adentro. Carmen tardó en responder, porque al principio pensé que podía estar equivocada, dijo. El parecido era grande pero no era certeza, y luego el tiempo pasó. Y ustedes eran felices, y yo me convencí de que tal vez no importaba, de que el pasado era el pasado y que lo que importaba era lo que ustedes estaban construyendo. Hizo una pausa, y porque tenía miedo, miedo de que si lo decía, lo perdías. Y tú ya habías perdido demasiado. Valeria miró a su madre. En ese momento la vio de una manera diferente, no como la figura protectora de siempre, no como la madre fuerte e incuestionable de su infancia, la vio como lo que también era, una mujer, con errores humanos, con decisiones tomadas desde el miedo y desde el amor al mismo tiempo, que son dos cosas que a veces se parecen demasiado como para distinguirlas en el momento. No dijo nada más por ahora, pero tomó la mano de su madre, y la sostuvo. Lo que vino después fue la otra mitad de la verdad. Carmen le contó que 3 meses atrás, mientras Rodrigo la ayudaba a mover unas cajas de su cuarto, se cayó una bolsa vieja que había traído de su casa anterior. Dentro había papeles, cartas, fotografías. Rodrigo encontró una foto de Ernesto. No lo reconoció de inmediato porque era una foto vieja, pero encontró también una carta, escrita a mano por Carmen, sin fecha, una carta que nunca envió, de esas que uno escribe para soltar algo y guarda sin destino. En esa carta Carmen mencionaba el nombre de Ernesto, mencionaba su apellido, mencionaba al hijo pequeño que ese hombre había dejado atrás. Rodrigo leyó esa carta, y en ese momento su mundo se reorganizó de una manera que no pidió y que no supo cómo manejar. Valeria pensó en Rodrigo parado en ese cuarto, con esa carta en las manos. Pensó en lo que debió sentir, en la velocidad con que deben haberse conectado las piezas en su mente, el apellido, la edad de Carmen, la historia de su propio padre que nunca tuvo, los años sin explicación. Pensó en ese hombre que siempre había cargado la ausencia de su padre como una herida sin nombre, y que de pronto encontró no solo un nombre para esa herida, sino también un vínculo que nadie le había pedido permiso para crear. Su suegra, la madre de su esposa, la mujer que vivía en su casa,
Había estado conectada a su padre, a su historia, a ese vacío que lo había formado sin que él lo eligiera. No era culpa de Carmen, no en el sentido legal o moral simple, pero era una verdad que lo cambiaba todo de todas maneras, porque las verdades no piden permiso, llegan y reorganizan el mundo aunque uno no esté listo. Rodrigo no había hablado, no había confrontado, había hecho lo que siempre hacía con el dolor. Lo había convertido en acción, en plan, en algo que pudiera controlar desde afuera porque no podía controlarlo desde adentro. Valeria salió del cuarto de su madre 1 hora después. Caminó hasta la cocina, se sirvió un vaso de agua, lo bebió despacio mirando por la ventana el jardín oscuro de la noche. Pensó en el expediente que tenía guardado, en los documentos que Patricia le había ayudado a armar, en las pruebas que podía usar para detener el proceso de tutela en cuestión de días. Los tenía, eran reales, eran suficientes, pero ahora también tenía esto, una verdad que nadie le había pedido y que cambiaba la manera de ver a cada persona en esta historia. Su madre, que guardó un secreto por amor y por miedo y que al final los dos se mezclaron hasta que ya no supo distinguirlos. Rodrigo, que descubrió algo que lo rompió y que en lugar de hablar eligió actuar de una manera que no podía justificarse, pero que al menos ahora tenía una explicación que no era simplemente la maldad. Y ella, Valeria, en el centro de todo, sin haber elegido ninguna de estas verdades pero cargando todas de todas formas. Dejó el vaso en la mesada, miró sus propias manos, y entendió que lo que tenía que hacer al día siguiente no iba a ser fácil. Pero también entendió que ya sabía exactamente lo que iba a hacer, no con rabia, no con venganza, con algo más parecido a la verdad, y eso, aunque doliera, era lo único que en ese momento podía sostenerla. La mañana llegó gris y quieta. Valeria se levantó antes que todos, preparó café sin hacer ruido, se sentó a la mesa del comedor con las manos alrededor de la taza caliente y miró el centro de esa mesa durante un momento largo. Esa mesa había sido testigo de muchas cosas, de desayunos rápidos antes del trabajo, de conversaciones largas un domingo, de silencios cómodos y de silencios tensos, de una familia que intentó funcionar y que en muchos momentos lo logró de verdad. Sobre esa misma mesa iba a poner hoy todo lo que había encontrado, toda la verdad, sin versiones, sin filtros, porque era lo único que le quedaba y también lo único que valía la pena. Llamó a Rodrigo al trabajo pasadas las 9. Le dijo que necesitaba que volviera a casa al mediodía, que era importante, que no podía esperar a la noche. Rodrigo preguntó si todo estaba bien. Valeria dijo que sí, que simplemente necesitaban hablar los tres. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, el tipo de silencio que tiene forma, que dice algo aunque no use palabras. Voy, dijo Rodrigo al final. Doña Carmen estaba despierta cuando Valeria fue a su cuarto. La encontró ya vestida, sentada en su silla, con las manos sobre el regazo y esa expresión de quien ha pasado la noche entera pensando y ha llegado finalmente a un lugar de calma que no es resignación sino aceptación. Valeria se arrodilló frente a ella para quedar a su misma altura. Hoy vamos a hablar los tres, le dijo, los tres juntos, sin secretos. Doña Carmen la miró a los ojos. Lo sé, dijo, ya era hora. Rodrigo llegó a las 12:10. Entró por la puerta con esa tensión en los hombros que Valeria ya sabía leer. Se detuvo al ver a las dos mujeres sentadas a la mesa, a Valeria con 2 carpetas frente a ella, a Doña Carmen con las manos quietas y los ojos tranquilos. Se sentó sin que nadie se lo pidiera, nadie habló por un momento. Era uno de esos silencios que no incomodan sino que preparan, como el aire antes de la lluvia. Valeria abrió la primera carpeta. Puso sobre la mesa los documentos del proceso de tutela, los estados de cuenta con los pagos a la firma de abogados, la correspondencia que había encontrado. Rodrigo los miró, no intentó negarlo. Algo en su cuerpo se acomodó hacia adentro, como cuando una persona deja de sostener algo que pesaba demasiado. Luego Valeria puso al lado la segunda carpeta.
Adentro había una sola hoja, una copia de la carta que Rodrigo había encontrado entre las cosas de Carmen, la misma carta que lo había roto por dentro hace 3 meses. Rodrigo levantó la vista, la miró a ella, luego miró a Carmen, y por primera vez desde que todo esto había empezado, no hubo cálculo en su mirada, no hubo distancia, solo un hombre sin armadura frente a 2 mujeres que sabían todo. Valeria habló primero, le dijo que sabía lo que había planeado, le dijo que tenía suficiente para detenerlo, que el expediente que había construido con su abogada podía desmantelar el proceso de tutela antes de que avanzara un paso más. Le dijo todo eso con calma, sin crueldad, sin el tono de quien gana una pelea, y luego guardó silencio para que él hablara. Rodrigo tardó. Cuando por fin abrió la boca, lo que salió no fue una justificación, no fue una disculpa calculada, fue algo más difícil y más verdadero que todo eso. Le dijo a Carmen, mirándola directamente por primera vez en meses, que cuando encontró esa carta sintió que el piso desaparecía debajo de él, que no fue la rabia lo primero que sintió, fue algo más parecido al mareo, a esa sensación de cuando uno descubre que una parte de su historia que creía conocer tenía en realidad otra versión que nadie le había dado. Le dijo que no podía entender cómo ella había podido estar en su vida, en su casa, todos esos años, sabiendo lo que sabía. Carmen lo escuchó, y cuando él terminó, respondió sin defenderse, le dijo que lo que hizo estuvo mal, que guardar ese secreto fue una decisión egoísta disfrazada de protección, que había cargado eso durante años diciéndose que lo hacía por Valeria, pero que en el fondo también lo hacía porque no quería enfrentar su propio pasado en voz alta. Le dijo que lo sentía, no como fórmula, como verdad, y luego le dijo algo más. Le dijo que su padre, Ernesto, no era una persona que mereciera ser el centro de ninguna historia que Rodrigo construyera sobre sí mismo, que lo poco que ella había conocido de ese hombre era suficiente para saber que sus decisiones hablaban solo de él, no de Rodrigo, nunca de Rodrigo, que el hombre que estaba sentado frente a ella lo había construido solo, con sus manos, con su esfuerzo, y que eso no lo borraba ninguna carta y ningún apellido. Rodrigo bajó la cabeza, sus hombros temblaron una sola vez, solo una. Valeria esperó, luego habló por última vez. Le dijo que no iba a usar esos documentos como arma, que podía hacerlo, que tenía todo el derecho, pero que no era eso lo que quería, que lo que quería era que su madre se quedara en esa casa donde tenía derecho a estar, y que lo que necesitaba de él no era una batalla legal sino una decisión. Le puso frente a él un documento simple, una carta de retiro del proceso, ya preparada, solo necesitaba su firma. Rodrigo la miró durante un momento que pareció más largo de lo que fue, tomó el lapicero, firmó, se fue esa misma tarde, no porque Valeria lo expulsara, sino porque él mismo entendió que necesitaba salir, que había cosas dentro de él que no podía procesar dentro de esas paredes, que antes de poder estar cerca de alguien más tenía que aprender a estar cerca de sí mismo. Hizo una maleta pequeña, pasó por la sala, se detuvo un momento en la puerta del cuarto de Carmen, no entró, solo se quedó en el umbral. Carmen lo miró desde su silla, ninguno dijo nada, pero algo pasó en ese silencio que fue suficiente. No fue perdón completo, no fue cierre limpio, fue algo más honesto que todo eso. Fue el reconocimiento mutuo de 2 personas que se habían hecho daño sin haberlo planeado del todo y que al menos en ese momento elegían no hacerse más. Rodrigo asintió levemente, Carmen también, y él se fue. La casa quedó en silencio, un silencio diferente al de antes, más liviano, como cuando se deja de cargar algo que pesaba tanto que uno ya ni lo notaba hasta que lo suelta. Valeria fue al cuarto de su madre. Se sentó en el borde de la cama. Carmen se acomodó a su lado despacio. Ninguna habló por un rato. Por la ventana entraba una luz suave de tarde. El jardín afuera tenía ese color que tienen las plantas después de un día nublado. Verde oscuro, tranquilo. Fue Carmen quien habló primero. Dijo:
en voz muy baja, casi para ella misma, te fallé, mija. Valeria la miró, pensó en todo, en los secretos, en los años, en las decisiones que ninguna de las dos hubiera tomado exactamente igual si pudiera volver atrás. Pensó en que el amor real no es el que no comete errores, es el que permanece después de ellos. Sí, dijo Valeria, pero estás aquí, y yo también. Se recostó sobre el hombro de su madre como cuando era niña. Carmen le apoyó la mejilla en el cabello, y así se quedaron las dos mientras la tarde se iba poniendo más oscura afuera y la luz de la habitación las envolvía en algo que no tenía nombre exacto pero que se sentía, después de tanto tiempo, como un lugar seguro. No todo estaba resuelto, no todo estaba bien, pero estaban juntas, y a veces eso es lo más parecido a un hogar que existe en este mundo.